Queridos hermanos y amigos, muchas gracias por estar una vez más juntos. Agradecemos al Señor porque Él permite y es su voluntad que nos reunamos, que compartamos su palabra, que la estudiemos y de esa forma podamos conocer mejor qué es lo que Dios desea, ya que lo que el Señor quiere para tu vida y mi vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro país, la iglesia, es lo mejor que podemos nosotros recibir de parte del Señor. El salmista escribe en una de sus poesías, dice: el bien lo obtengo de ti, o de ti viene el bien para mí. Él aprendió orando, leyendo la palabra del Señor y haciendo la voluntad del Señor, que del Señor venía lo bueno, lo agradable para su familia y para él también. Es por eso que vamos a leer hoy el libro de profeta Isaías en el capítulo 9, los versículos 1 al 7 que dicen así: mas no habrá siempre oscuridad para que esta ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se le alegrarán delante de ti como se alegraron en la siega, como se gozan cuando se recogen o se reparten despojos, porque tú quebraste su yugo pesado y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el otro pasaje que quiero leerles también está en la epístola del Nuevo Testamento de Romanos, capítulo 14, versículo 17, que dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hemos hablado, hermanos, de una serie de temas sobre el reinado del Mesías, y hoy nos vamos a referir específicamente a ese tópico. Digamos que hay dos palabras, tanto en la gramática hebrea como en el griego, que se escribió las Sagradas Escrituras para referirse al reino. La primera, que tiene que ver con el hebreo, la palabra reino, es la palabra malak, que significa construir, elegir, establecer, invertir, meditar. Todas estas palabras tienen que ver con cómo el Dios Todopoderoso establece su reino en la tierra a través de Él mismo, sus principios, sus decretos, sus mandamientos, a través de la obra del Espíritu Santo y el texto sagrado. Y muchos, los hombres, las mujeres que creen en el Señor, son aquellos que van a disfrutar de lo que es el reino de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra griega es basilea, de ahí viene el vocablo basílica, que tiene que ver con Dios quien preside, el cual Él es el juez y cuya sede se plantea que es el cielo, pero al mismo tiempo nuestro Señor Jesucristo es la persona que viene a establecer el reino de Dios. Entonces encontramos tanto los textos del Antiguo Testamento o revelación primaria, como también en el Nuevo Testamento el acercamiento del reino de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, veamos dos características de lo que es el reino del Mesías. La primera es un reino de luz. El texto que nosotros leímos de Isaías, capítulo 9, los versículos 1 hasta el 7, muestran cómo el pueblo de Israel, histórico, el pueblo de Judá, Jerusalén, los habitantes de las diferentes tribus, experimentaron angustia, aflicción, dolor, enfermedades,
quebrantamiento de las leyes, la destrucción, que de una u otra manera venía a veces por que ellos se alejaban del Señor, o bien los enemigos que estaban circundantes o cerca de ellos los invadían, les quitaban sus bienes, destruían sus casas, le quitaban todas aquellas cosas que Dios les había entregado. Y eso traía como consecuencia la angustia, la aflicción, el dolor y otro tipo de males que obviamente el pueblo de Israel no quería experimentar. Sin embargo, el reino de Dios, que es presidido por el Mesías, trae la luz. Y es así que en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, versículos 15 y 16, el autor bíblico toma esta profecía de Isaías 9 y la conecta con la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el texto: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ahora, estas tinieblas, estos pecados, esta rebelión, esta condición que el hombre experimenta lejos de Dios, hace que las tinieblas se expandan, afecten su mente, su corazón, su espíritu y también sus decisiones. Pero el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, es quien viene a traer la luz. Por eso Él dice en Juan 8:16, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El único que puede iluminar nuestras vidas, el único que puede darnos la capacidad para poder tomar decisiones correctas en nuestra vida individual, matrimonial, familiar, laboral, en todo sentido, es nuestro Señor Jesucristo. No olvide, su nombre se llama Jesús. Al mismo tiempo, los escritores en otro segmento de las Escrituras citan como la palabra de Dios. El salmista, ahí en Salmo 119, versículo 105, este salmo se le atribuye a Esdras, el gran sacerdote, erudito en la ley, diligente en las Escrituras. Dice: lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El texto que es luz cada día, la palabra del Señor que puede iluminarnos, que cada vez que la leemos, el Espíritu Santo nos ilumina en muchas áreas laborales, de trabajo, también en el área moral, en el área ética, en la conducta, en una serie de reacciones. Notamos que las Sagradas Escrituras son la luz del Señor para nuestro caminar. Y al mismo tiempo, la Sagrada Escritura, ahí en Mateo, como lo dijimos, el autor habla de que empieza el Señor Jesús su ministerio y dice: arrepentíos y convertíos al Señor. Arrepiéntanse. Esta palabra arrepentimiento significa mudar la mente, cambiar el corazón, cambiar la orientación. Y no hay duda, hermanos, que hoy día la única manera para entrar a la luz del Señor es a través del arrepentimiento. Nuestra sociedad actual no quiere arrepentirse. Muchos dicen: ¿de qué me voy a arrepentir? Yo no tengo nada de qué arrepentirme, algunos dicen. Pero ¿estará equivocado Dios? ¿Se habrá equivocado el Señor Jesucristo cuando las Sagradas Escrituras plantean de que Dios quiere que la gente se arrepienta? Solo así podemos encontrar realmente la luz del Señor. Porque en otro pasaje el apóstol Pablo, predicando y enseñando y corrigiendo a los corintios, la iglesia de Corinto, allí en 2 Corintios 4:4, dice que en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Noten que ahí ese príncipe de este siglo es Satanás. Es Satanás quien se opone a que la luz del Señor resplandezca en la gente. Es Satanás quien se opone para que la gente no conozca al Señor. Es Satanás quien tiene a la gente ciega. Pero es Jesús quien vino a ser la luz. Y la Escritura enseña que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jamás, 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 en forma enfática, las tinieblas van a prevalecer contra la luz. Jamás Satanás podrá vencer a Jesús. Jesús venció a Satanás. Y esa es la única forma de poder vencer las tinieblas,
a través de arrepentimiento, de volvernos al Señor, de cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos y aspiraciones y conectarlos o subordinarlos a la luz que es nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, el reino de Dios como característica tiene el gozo. Acá el texto de Isaías 9, versículo 3 dice: multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. La alegría, hermano, esta expresión, aumentaste la alegría, en la gramática hebrea es la palabra sazón, que se refiere no solamente a una alegría momentánea, sino a una alegría que tiene que ver con algo permanente. Hay otra palabra también en la gramática hebrea que es sinja, y que se refiere a una felicidad interna y continua. Es un estado de ánimo del alma y que perdura en el tiempo y que no tiene que ver con las circunstancias, sino con una acción que el Dios Todopoderoso a través de su Espíritu Santo otorga esta alegría interna y continua. En la palabra también dice que tenemos que alegrarnos en el Señor por los frutos de la cosecha. Ahí dice: se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. La siega en el campo, en el trabajo de la agricultura, es un momento de alegría, de entusiasmo, de compartir, de generosidad. ¿Por qué? Mire lo que el texto dice. Dice, más adelante dice: porque tú quebraste el pesado yugo. Quebraste el pesado yugo. El yugo era un madero que se tallaba y se amarraba a dos animales, en este caso bueyes, para hacer un trabajo. Pero en ese tiempo era un yugo de esclavitud. Y dice el texto que Dios lo quebró. Solo Dios puede quebrar el yugo que nos tiene unidos, hermanos, al pasado, de depresión, de angustia, de enfermedad, de pecados, de pobreza, etcétera, etcétera. Solo Dios, solo el Señor puede quebrar ese yugo. Además, dice, la vara de su hombro. La vara en el contexto antiguo se usaba por los reyes, a veces por los jueces y por fiscales u otras personas de ese tiempo para castigar duramente a los esclavos. Pero aquí dice el Señor que Él también la sacó. Y el otro que dice el cetro de su opresor. Históricamente el pueblo de Israel fue oprimido duramente ahí en Egipto por 400 años. Y hay películas que se han hecho sobre la vida de Moisés, pero como Dios quebrantó ese cetro opresor, hoy día, gracias al Señor, podemos tener gozo y alegría. Por eso en Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice: el gozo del Señor es mi fortaleza, o mi fortaleza es. Hermanos amados, Dios en su reino, en su obra, en su iglesia, en su espíritu, en su palabra, lo que Él desea primero es establecer su reino en nuestro corazón. Porque en la medida que el reino de Dios es establecido en el corazón a través del Espíritu Santo, poco a poco Él va a ir trabajando, haciendo la obra, porque la buena obra que Él empezó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nunca deja nada al azar, nunca deja nada al desvío, que se pierda, no, sino que por el contrario, el Señor toma algo o a alguien y empieza a trabajar lentamente con él para así establecer su buena voluntad. Estas dos características que hemos hablado del reino de Dios, que son la luz del Señor y el gozo del Señor, son virtudes que tienen que estar en nuestra vida. Y si no lo están, tenemos que pedirle: Señor, dame luz para hacer tu voluntad y ver cada día aquellas cosas que no veo, pero que solamente tú ves. Y dame el gozo permanente de tu Espíritu que viene a través de tu palabra y de tu consejo. Señor, solo tú eres la luz y la vida para mí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este momento que podemos compartir tu palabra y ver cómo tu palabra nos alienta, nos bendice, nos da vida y nos ilumina, Señor, con tu luz y con tu gozo. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.